Entonces, ahora sí vamos a empezar con la clase, digamos con la parte de los contenidos de la clase. Bueno, vamos a empezar retomando un poquitito lo que vieron en la clase del martes respecto de estructura atómica del modelo atómico. Y vamos a hacer vamos a tratar de desarmar un concepto que deben traer de la vida en general, de cómo sería un átomo. Si ustedes tienen alguna representación mental de lo que es un átomo, muchas veces aparece algo así, no sé, en algunos, qué sé yo, si ponen, qué sé yo, en el buscador de imágenes átomo, les va a aparecer algo así. Eso que está ahí es una representación antigua de lo que era un átomo, ¿sí? Quedó medio como que en el consciente en general popular, pero eso, olvídense de esa idea de átomo, que es lo que estuvieron viendo más o menos en la clase del martes, ¿sí? Si ustedes quisieran pensar en un átomo, tendrían un sector que sería lo que es el núcleo atómico, donde en ese núcleo van a tener dos principales, porque pueden ser más, dos tipos de partículas que van a ser los protones y los neutrones, y por fuera, ¿sí?, que sería el espacio extranuclear, tienen una zona en donde van a estar distribuidos los electrones. Y fíjense que lo puse así como límite de puntos, me tendría que ser medio concéntrico, ¿no? Pero como límite de puntos, y no lo hice como algo definido. ¿Por qué? Porque en toda esta zona, ¿sí?, que tenemos acá, vamos a tener distribuidos otras partículas que serían los electrones, ¿sí? Entonces, en el núcleo vamos a tener, que era esto que yo he dibujado acá, dos tipos de partículas, los protones y los neutrones. Por fuera del núcleo, ¿sí?, vamos a tener otro espacio, que es el espacio extranuclear, que vamos a tener los electrones. Por convención, ¿sí?, esto es arbitrario, se le asigna a los protones una carga positiva y a los electrones una carga negativa. Con Cristina vieron el martes más o menos cuáles son las masas, ¿sí?, si no lo tienen también en el libro, las masas de los protones y los neutrones, y el electrón tiene una masa inferior, muy inferior, como de 3 órdenes de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere saber cuál es el peso, ¿sí?, en realidad cuál es la masa de un átomo, tiene en cuenta lo que tenemos en el núcleo. ¿Por qué? Porque el electrón tiene una masa muy inferior, entonces es despreciable respecto de protones y neutrones. Hay algo que también viene en el martes, que es que cuando nosotros queremos definir un átomo, ¿sí?, o queremos definir un elemento, un átomo de un determinado elemento, hay algo particular que no puede cambiar de átomo a átomo si estamos hablando del mismo elemento, que es la cantidad de protones, ¿sí? El protón, ¿sí?, o la cantidad de protones, es lo que le da la identidad a ese elemento. Si ustedes se fijan en la tabla, después tengo una para mostrar digital, porque acá no sé si se va a ver muy bien, pero tienen unos numeritos que se llaman números atómicos, y esos números atómicos coinciden, ¿sí?, si ustedes lo miran, ¿sí?, 19, 20, 21, 12, esos números atómicos corresponden al número de protones que tienen en el núcleo. Después les presento pantalla con una tabla porque así se va a ver medio feo. Entonces, esos núcleos que tienen, ¿sí?, por ejemplo, supónganse en como el potasio, ¿sí?, acá tengo el potasio, me dice que el número atómico es 19. Entonces, vamos a tener el potasio
y me dice que el número atómico es 19. ¿Qué quiere decir que el número atómico sea 19? Quiere decir que el potasio dentro del núcleo Protones va puede a ser. tener, ¿sí? 19 protones puede ser. 19, eso mismo, 19 protones. Este número atómico quiere decir que este átomo de potasio va a tener 19 protones. Profe, Pero una consulta. ¿Es ¿sí? indiferente escribir el subíndice a la izquierda o a la derecha? No, en general, cuando lo escribís vos en una hoja y pones el potasio, ¿sí? O cualquier elemento, acá abajo se indica el número atómico y acá arriba se indicaría el número másico, que no lo vamos a usar, o sea, solamente vamos a usar el número atómico. Yo entiendo que la pregunta viene por esto, porque acá están arriba. Me parece, puede ser. Lo que pasa es que están arriba, pero esto no es una escritura como la hice yo en la hoja. Esto es cómo están dispuestas, que después lo vamos a ver bien, la información en cada tabla periódica. Después van a ver que si ven otra tabla distinta, van a estar ubicados distintos. Genial, profe, gracias. ¿Es De nada. infinito izquierda-derecha, profe? No, el número atómico va abajo a la izquierda. Pero no la podéis, o sea, estaría mal notarlo de abajo a la derecha, digamos. Claro, sí, va siempre abajo a la izquierda. Pero es una convención. ¿Sí? No hay otra razón, digamos. Bien, entonces, que un elemento, o que en este caso un átomo del elemento potasio tenga 19 protones, conlleva a pensar otra cosa más, que también lo vieron el martes, que es que los átomos son eléctricamente neutros. Eso quiere decir que si yo tengo en el núcleo 19 cargas positivas, ¿sí? 19 protones, por fuera, acompañando, tiene que haber 19 cargas negativas, o sea, 19 electrones. Esto es muy importante saber que si uno tiene 19 protones, o sea, si yo les digo tengo un átomo con 19 protones, ya se tienen que imaginar que es un átomo de potasio. Y si les digo tengo un átomo de potasio, tienen que pensar que tiene 19 protones. Eso quiere decir que yo no puedo mover protones del núcleo sin cambiar la identidad del átomo. Eso no lo vamos a hacer. Siempre lo que se puede sacar o se puede agregar son los electrones que están en el espacio extranuclear, ¿sí? Entonces, esto siempre va a quedar fijo porque es lo que le da la identidad al átomo, ¿sí? Al elemento, y los electrones son los que pueden variar un poquito. ¿Por qué? Si yo varío los electrones, ya no voy a tener un átomo, ¿sí? Sino que voy a tener un catión o un anión, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, lo que vamos a ver con algunos ejemplos es cómo se distribuyen esos electrones, porque yo los puse acá como en una nube, no puse mucho, cómo se distribuyen esos electrones según su energía, ¿sí? Porque tenemos un modelo que nos muestra cómo se van a distribuir esos electrones en un átomo. ¿Por qué? ¿Por qué no se distribuyen así? Bueno, no es, porque no tiene una trayectoria definida, no lo podemos saber con exactitud. Esto sería pensar en física clásica, digamos. Y acá tenemos ¿sí? Otro modelo para explicar, donde los electrones no tienen una trayectoria definida, no lo podemos dibujar de esta manera. Sabemos que está en una zona, que está distribuido en una región del espacio, donde hay una alta probabilidad de encontrarlo, pero no sabemos exactamente dónde va a estar. Entonces, eh, esas probabilidades van a estar en diferentes zonas, que son lo que estuvieron viendo el martes como orbitales S, los P y los D. También los F, que bueno, no vamos a hacer los F. Vamos a estudiar solamente S, P y D. Entonces, ¿qué serían esos S, esos P, esos D? Bueno, esos son los orbitales que van a estar formando parte de ese átomo, pero si ustedes tuvieran la posibilidad de agarrar, que no lo van a poder hacer, pero si tienen la posibilidad de agarrar un átomo, cortarlo con un cuchillito al medio y abrirlo,
no van a encontrar el orbital S, no van a encontrar el orbital D, no lo van a ver como algo físico, ¿sí? Solamente se ve esta nubecita, esa densidad electrónica se puede llegar a apreciar, pero no se ve la formita del S, que es esférica, no se ve la formita del P, que es como un bilóbulo, ¿sí? Esas son representaciones en el espacio de funciones matemáticas, donde la probabilidad de encontrar un electrón es muy alta, ¿sí? Entonces, más o menos con esto que retomamos del martes y con el diagrama de lluvia que tienen en el apéndice, siempre nos vamos a manejar mucho en la clase de práctica de los jueves con el apéndice, así que siempre ténganlo a mano. Y con tabla periódica. No hace falta que sean las que yo les mostré, después se las muestro mejor. No hace falta que sea exactamente la misma. En general todas sirven, después vamos a analizar bien qué información tiene la tabla periódica. Por ahora vamos a trabajar con el apéndice. En la página 371 aparece esto que le llamamos nosotros diagrama de lluvia. Lo que nos va a mostrar esto es, nos ayuda a construir la configuración electrónica de los átomos en el estado fundamental, o sea, cuando tenemos todos los electrones en su estado, digamos, más cómodo de energía y no tenemos ni cationes ni aniones, o sea, estamos haciendo de la configuración electrónica del átomo. Entonces, siguiendo este diagrama de lluvia, que es lo que tenían, lo tienen como representado en esta misma hoja de tres formas. El diagrama de lluvia, que sería este. Acá, esto mismo, que está como diagrama de lluvia, está todo hecho en un mismo renglón, y si no, lo tienen acá como energía, ¿sí? Que tendrían que ir subiendo de niveles, ¿sí? Para poder ir completando. Es la misma información en los tres diagramas, tanto en este, como en este que es un renglón, como en este. Usan el que les quede más cómodo. Este apéndice siempre, o sea, acostúmbrense a estudiar con el apéndice porque esto lo pueden tener en los exámenes, ¿sí? Esto, digamos, es como un machete legal. Entonces, no se tienen que aprender esto de memoria, ni el diagrama de lluvia de memoria, nada de memoria. Todo lo que está en este apéndice lo pueden usar. Entonces, vamos a empezar a mostrar cómo sería este diagrama de lluvia, ¿sí? Esta configuración electrónica para el potasio. Vamos a empezar con el potasio, después hacemos algunos otros. Entonces, habíamos dicho que el potasio tiene 19 protones, porque eso nos fijamos en el número atómico, entonces dijimos que el número atómico coincide con el número de protones. Entonces dijimos también que como el átomo era eléctricamente neutro, si tengo 19 cargas positivas en el núcleo, sí o sí tengo que tener 19 cargas negativas que lo estén acompañando, y esas 19 cargas negativas serían los electrones. Entonces, tengo que distribuir 19 electrones ayudándome con el diagrama de lluvia. Entonces, vamos a poner el potasio y tengo que distribuir 19 electrones. Entonces, voy a empezar ayudándome siempre con el diagrama de lluvia a escribir esa configuración electrónica. Entonces voy a poner 1s2, ¿sí? 2 es la cantidad máxima de electrones que puede tener el nivel S. 2s2 también, ¿sí? Seguimos con otro S, o sea que puedo tener como máximo 2 electrones. 2p6, ¿sí? Recuerden que orbitales p tengo 3, que tienen exactamente la misma energía. Entonces, al tener 3 y tener 2 electrones como máximo por orbital, voy a poder agregar 6 electrones. 3s2. Fíjense, acá voy 10, 12, tengo que llegar a los 19. 3s2. Sigo con 3p6. Ahí llega a los 18.
Y me faltaría uno más para los 19, que sería el 4s1. ¿Sí? Entonces, ahí voy a tener la configuración. ¿Qué sería, profe, el 4D, el 3D? No, tienen que seguir acá, mira. Siempre acá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S, bueno, en este caso 1. El D está un poquitito más allá, ¿sí? Fíjate que como sigas como lo sigas, siempre te va a aparecer primero el 4S antes que el 3D. Si la pregunta venía a que no me puedo pasar, o sea, si vos querés hacer siempre primero todos los dos, después todo el nivel 3, después todo el nivel 4, fíjate que la respuesta está un poquitito acá. Acá tenés cómo está cada energía, ¿sí? En cada uno de esos orbitales o los tipos orbitales. Primero tenemos el 1S, después tenemos el 2S, después tenemos el 2P, después tenemos el 3S, el 3P, y antes de tener el 3D, con menor energía tenemos el 4S. Entonces siempre hay que ir siguiendo, ¿sí? Estas líneas, ¿sí? Nunca me puedo pasar, tengo que venir barriendo así. Nunca me puedo pasar de energía, por más que esté dentro del mismo nivel, ¿sí? Estos serían los que están acá abajo, los niveles. Siempre, siempre sigan lo que tienen acá, ¿sí? Eso está ordenado por energía, Profe, ¿sí? entonces, si nos preguntan, por ejemplo, qué electrones tienen más energía, el 4S o el 3D, no importa el nivel 3 o 4, sino cómo se van completando. Claro, te tenés Por que fijar ejemplo, acá. en ese caso sería el 3D tiene más energía que el 4S. 4S, claro, el 3D tiene más energía que este, sí. Siempre lo van mirando. Por ahí la parte de ver la energía se ve mejor en este diagrama. Profe, y ¿Sí? si te preguntan cuál se va primero, cuál es más fácil de arrancar, ¿no sería el del nivel 4? En este caso, acá, En este caso sí, pero ponele que esté el 3D. ahora, pará, ahí vamos. Vamos de a poquito. Después lo vamos a ver ese caso. Dale. Bueno, entonces, acá tendremos la configuración electrónica del potasio. Vamos a hacer algunos más para llegar a lo que me preguntaron recién, que son el nivel, cuando vayamos ya al nivel D. Voy a ir ahora al calcio, ¿sí? Si me fijo en el calcio, tiene el número atómico 20, quiere decir que tiene 20 protones en el núcleo, por ser eléctricamente neutro, tiene 20 electrones por fuera del núcleo, ¿sí? Tengo 20 cargas positivas en el núcleo, 20 cargas negativas por fuera. Entonces eso quiere decir que tengo que ubicar en la configuración electrónica 20 electrones. Acá tengo 19, tengo 20, o sea, va a ser más o menos lo mismo, nada más que tengo que agregar un electrón más acá, ¿sí? Para el calcio. Entonces voy a tener 1s2, y hago todo lo mismo. Lo cambié torcido. Bien. Vamos a ver qué pasa con el hierro. ¿Sí? Si buscan el hierro, van a tener 26 electrones. ¿Sí? Número atómico 26. Tengo 26 protones en el núcleo, 26 cargas positivas. Por ser eléctricamente neutro, tengo que tener 26 cargas negativas, que serían 26 electrones. Entonces, para el hierro, empiezo. Bien. Hasta ahí tengo 20 electrones, me faltan 6 más. Entonces, si yo me fijo, voy por acá,
voy por el 4s2. El siguiente es el 3d, ¿sí? Que es lo que veníamos mirando por acá. 4s, 3d. Entonces, para el 3d, tengo que ubicar, hasta acá tengo entonces 20, que es lo que habíamos dicho, 20 electrones. Me falta agregar 6 más. Los orbitales d son 5. Y esos orbitales d tienen todos la misma energía. Los orbitales p, bueno, son 3, los ponemos acá, y orbital s tengo uno solo. ¿Sí? Esas son orientaciones en realidad en el espacio. El s sería como una esfera, los orbitales p serían como un doble lóbulo, que estarían ubicados en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, y el d tiene otras orientaciones. Entonces, hay una regla que dice que si tenemos todos orbitales de la misma energía, en el mismo nivel, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá, estamos ubicando, vamos a sacar esto, estamos en el nivel 3 y tenemos 5 orbitales d. Hay una regla que es el de la máxima multiplicidad de Hunt, que dice que tengo que tener el mayor número de electrones desapareados posibles. ¿Qué quiere decir que los electrones estén desapareados? Yo les había dicho que dentro de cada orbital puedo tener un máximo, ¿sí? Que también lo vieron el martes, un máximo de 2 electrones. Eso es el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Que puedo tener dentro de un mismo orbital solamente 2 electrones. Y esos 2 electrones tienen espines opuestos, que el spin sería algo, lo podrían pensar como que si los electrones tienen carga negativa y están girando, ¿sí? Esto lo deben saber de física. Si ustedes tienen electrones con carga negativa que están girando, si giran hacia un lado, generan un campo magnético hacia una orientación. Entonces, si giran, por ejemplo, acuérdense de la regla de la mano derecha, si giran hacia un lado tienen un spin para un lado y si giran para el otro tienen el spin al revés, digamos, apuntando para el otro lado. Entonces, esos spines, ¿sí? Que tienen que ver con el giro de ese electrón, tienen que ser opuestos adentro de un mismo orbital. Y solamente puedo tener 2, uno con un spin y otro con el otro spin. 2 electrones por orbital. Cuando tengo esos 2 electrones dentro del mismo orbital, se dice que los electrones están apareados. Lo que me dice este principio de exclusión de Pauli es que yo tengo que tener la mayor cantidad de electrones desapareados posible. Entonces, teniendo en cuenta ese principio de exclusión de Pauli, perdón, de multiplicidad de Hunt, tengo que tener el mayor número de electrones desapareados. Entonces, como tengo que ubicar 6 electrones, que son los que me faltan, en los orbitales d, yo podría pensar 2 ubicaciones, ¿sí? Voy a hacer arriba la que no va y abajo hago la que va, digamos. Yo podría decir, tengo que poner 6 electrones más, entonces, ¿qué podría hacer? Podría decir, bueno, pongo 2 acá y 2 acá, y me quedan estos 2 sin nada. Pero eso no está de acuerdo con la regla de exclusión de Pauli, de multiplicidad de Hunt. Entonces, esta no sería una distribución correcta. ¿Cuál sería? Yo tendría que anotar. Son 6. 1 acá, 1 acá, 1 acá, 1 acá, 1 acá. Ahí tengo 5. Y el sexto que tengo que poner en la configuración, ahí sí lo tendría que poner apareado, ¿sí? O sea, 2 electrones dentro de un mismo orbital. Esta entonces sería la forma correcta. Entonces acá, cuando me voy a escribir, lo tendría que escribir separado, ¿sí? Entonces pongo 2, 1, 1, 1 y 1, ¿sí? Entonces, esto, si yo lo quiero resumir, me quedaría en un 3 de 6, que sería lo mismo, ¿sí? Pero en general, cuando yo no tengo todos los electrones apareados, ¿sí? Hago esta distinción que en general me va a pasar en los últimos, porque acá yo no puse un P con un 2, un P con un 2 y un P con un 2. Puse directamente el 3P6.
Pero acá, cuando no tengo todos los electrones apareados, en general se hace esta distribución o se muestra un poquitito más cómo me quedarían los electrones en los orbitales d. Euge, ¿Sí? una pavada que te marco. El hierro te quedó con número atómico 24. No, es un 6, pero Ah, feo. ¿un 6? Ah, Sí, ahí es va. horrible 6. Y Sí, acá sí. pregunta Valentín si con el P se hace lo mismo. Sí. Si hubieses terminado acá, vamos a ver en cuál puede ser. No, lo vemos con el oxígeno. Vamos a hacerlo con el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno tiene número atómico 8. Entonces, eso quiere decir que vamos a hacer 1s2, 2s2, acá tengo 4, me faltan 4 más que van a estar adentro del P. Entonces, 2p, esos p los voy a mostrar así. Son 3 orbitales p y me faltan 4 electrones. Entonces, una opción, que está mal, sería poner 2, 2 y dejar este solo. Eso está mal. Lo que habría que hacer es tratar de tener el mayor número de electrones desapareados. Entonces, voy a poner 1, 1, 1 y el cuarto lo voy a parear acá. Entonces voy a tener 2 electrones, 1 y 1. Profe, ¿podría volver a explicar lo que es tener electrones apareados? ¿Electrones apareados? Sí. Sí. Cuando vos tenés dentro de un orbital, podés tener un máximo de 2 electrones. Entonces, cuando vos anotás, digamos, esos electrones, vas a tener, que se representa así, con esta media flecha, un electrón que tiene un spin, que sería como un momento magnético, y el otro electrón que se mete adentro del orbital tiene que tener el spin opuesto. Entonces, el spin opuesto yo lo marcaría de esta manera. Cuando yo tengo un electrón con un spin y el otro electrón con el otro spin, tengo esto así armadito que se llaman electrones apareados, que son 2 electrones que están adentro del mismo orbital. Eso sería lo que es un electrón apareado. Y desapareado sería, por ejemplo, en este caso, que tengo en el orbital D un solo electrón que no está acompañado por ningún otro. Eso sería un electrón desapareado. Pregunta, Disculpa. pregunta Luisina, ¿qué electrones tienen más energía? ¿Si los apareados o los desapareados? No, ahí vamos a estar como muy finos, ¿no? Ustedes no se preocupen, que la parte de estructura atómica nos va a servir para lo que yo les voy a mostrar en un ratito, pero no se desesperen tanto por estructura electrónica, ¿sí? Quédense tranquilos que después vamos a ver un montón de otras cosas que son, que las van a usar más. Lo que pasa es que necesitamos mostrar algunas cosas de estructura electrónica, por ejemplo, yo les diga que hay que hacer o sea, vamos a formar el catión de potasio y que no me digan, vamos a agregarle un protón de más, ¿sí? Porque eso me cambiaría la identidad. Esto solamente nos va a, o sea, es una herramienta que nos sirve para explicar algunas otras propiedades que sí vamos a usar. Pero para parear, por ejemplo, para parear electrones, por eso es más, energéticamente esto es más favorable, porque si yo quiero aparear electrones tengo que usar una energía extra, ¿sí? Pero no se preocupen tanto, ¿sí? Profe, y en los parciales nosotros lo tenemos que escribir con esa nomenclatura de 2, de 1, de 1, de 1, de 1, o lo Sí, pero podemos escribir como 3 de 6. no, en general hay que hacerlo así. Si terminaste en un D o en un P y no están apareados, si no están todos apareados, hay que mostrar cuáles son los que están desapareados. ¿Por qué? Porque podría ser que vos estés pensando en esto. Entonces, de esta manera nos mostrás que estás pensando en los electrones desapareados. Ah, listo, gracias, profe. Bien, entonces acá terminamos con electrones P desapareados. ¿Por qué nos interesa esta parte de la estructura? Porque justamente esto es lo que yo les decía. ¿Qué pasa si ahora vamos a formar cationes o aniones? Vamos a hacer
tres ejemplos. Si yo quisiera formar el catión potasio, por ejemplo, que sería el potasio con una carga positiva. Entonces, que tenga una carga positiva no quiere decir que yo le agregue un protón. Eso es lo que tiene que quedar muy, muy claro de cuando estamos viendo la estructura, el modelo atómico y la distribución electrónica. Si hay cargas positivas o negativas sobre átomos, que ya pasarían a formar cationes o aniones, los cationes tienen carga positiva, los aniones tienen carga negativa. El tema es que hubo un intercambio de electrones, ¿sí? O hay electrones de más o hay electrones de menos respecto de lo que era el inicial, que era el átomo neutro. Nunca van a cambiar el número de protones, ¿sí? Porque si cambia el número de protones, me cambia la identidad del elemento. Entonces, si yo quisiera tener el elemento potasio creo que se trabó un poquito. Si yo tuviera el elemento potasio, que va a tener esos 19 protones y 19 electrones, y quiero formar el catión potasio, ese catión potasio va a tener un electrón de menos. Fíjense que tengo acá una carga positiva. Entonces, de lo que teníamos antes, que sería toda la distribución electrónica del potasio, tenía 19, quiere decir 19 protones, 19 electrones. Si ahora voy a tener una carga positiva, es como que me va a quedar al descubierto una carga positiva de las que está en el núcleo. ¿Por qué? Porque uno de los electrones se va a ir. Se va este, se va este, se va este. ¿Cuál se va? No, se va el último que entró. ¿Sí? El que tiene mayor energía. ¿Sí? Entonces, para hacer esa configuración voy a copiar todo lo mismo, pero voy a sacar el último electrón. ¿Sí? El de mayor energía, entonces. De esta manera, tengo la configuración electrónica del catión. Los protones del núcleo siguen siendo exactamente los mismos, lo único que acá sacamos un electrón y me quedó el potasio con carga positiva. Si lo quisiera hacer con el hierro, por ejemplo, y mostrar el catión hierro 2+, vamos a hacer los dos, hierro 2+ y hierro 3+, que son los que vamos a usar. Para el hierro, si tenemos, en este tenemos 26 electrones, acá tengo dos cargas positivas, quiere decir que se fueron 2 electrones, entonces voy a tener 24. Y en este caso voy a tener 23 electrones. El tema es de dónde sacarlos, que era lo que me preguntaban. Bueno, solamente en el caso donde terminamos en esta configuración 3P, 4S, o sea, no 3P, 4S, que terminamos en un P con un nivel anterior al nivel que tiene el S, ¿sí? Termina en PS, perdón, en SD, ¿sí? Tiene 4S, 3D. Entonces, tiene el S en un nivel y el D en un nivel anterior. En esos casos es más estable sacar los electrones de la capa S, que es o sea, del nivel anterior, que sacarlos del D. Si bien estos son más energéticos, es más estable para estos casos sacar los electrones de LS. Es más estable tener una semillena D que empezar a sacarlos del D. Entonces, solamente en estos casos, pero ya les digo, no se alteren demasiado por estructura electrónica. Nosotros le contamos, o sea, dedicamos esta clase, pero tampoco se alteren demasiado, si no se preocupen tanto por la estructura electrónica. En este caso, entonces, vamos a sacar primero los S. Entonces nos va a quedar
Profe, sacás primero los S por la tablita esa de energía, que el 4S tiene menos energía que el D, ¿o por qué? No, porque en realidad vos tendrías que sacar los que tienen mayor energía. No, en este caso es más estable tener, sacar los S que sacar los D, solamente cuando termina en SD. ¿Sí? Solamente por eso. Solamente en estos casos. Esperen que Listo, gracias. 3S2. Bien. Entonces ahí me quedaría, acá estaban los 4S, 2, ahí los saqué. Si quiero ahora sacar un electrón más, bueno, ya no me queda otra que sacarlo del D, ¿sí? Entonces, en este caso, vuelvo a copiar lo de arriba, ¿sí? Para hacer la otra configuración, y tendré que sacar un electrón más de el catión. Para formar el catión hierro 3 más, tengo que sacar un electrón más. ¿Saco este o saco este? ¿Qué les parece? El del 2. El 2. El del 2, perfecto, porque yo tengo que tratar de tener la mayor cantidad de electrones desapareados. Si ahora justo tengo que sacar un electrón más, me viene genial, ¿sí? Saco este de acá. Entonces me quedaría 1, 1, 1, 1 y 1, ¿sí? Bien, entonces acá hicimos configuración electrónica de cationes. ¿Qué hicimos? Fue sacar electrones, ¿sí? De algunos, entonces teníamos la configuración acá de los átomos, hicimos cationes y, o mostramos la configuración electrónica de los cationes, sacamos electrones. Y me quedó cargas positivas al descubierto. Antes las tenía iguales, 19 y 19, ahora tengo 19 protones y 18 electrones. Podría también hacer la configuración electrónica de un anión, ¿sí? Cationes son los que tienen carga positiva, aniones son los que tienen carga negativa. Entonces, si yo quisiera hacer, por ejemplo, la configuración electrónica del anión oxígeno 2-, tendría que pensar que acá, si miro el oxígeno, ¿sí? El átomo de oxígeno, tengo 8 protones y 8 electrones. Si ahora tengo un oxígeno 2-, quiere decir que aparecieron 2 cargas negativas extras. Entonces voy a tener que agregar a la configuración electrónica del átomo 2 electrones más, que los voy a agregar acá, ¿sí? En los orbitales p. Entonces voy a hacer la configuración electrónica. Y acá lo voy a hacer para mostrar cómo queda, pero acá directamente, como ya tengo todos los orbitales llenos, podría poner directamente 2p6. ¿Sí? Lo podría escribir así. O sea, esto reemplazaría esta parte que está acá, ¿no? Yo lo hice así, abierto, así desplegado, para que vean que voy a agregar un electrón más acá y un electrón más acá. Bueno, eso es más o menos lo que teníamos pensado para ver estructura electrónica. Solamente para retomar un poquitito lo del martes, para que les quede bien claro que si yo tengo cationes o aniones, lo que están variando son los electrones, ¿sí? Los protones no pueden variar nunca, porque si varío los protones, voy a cambiar la identidad del elemento, y eso no lo vamos a hacer, eso es química nuclear. Vamos a ver ahora un ejercicio del libro. Ahora se los pego en el chat, si quieren, así no hace falta que vayan a buscar el libro. Lo único, ojo, que en el chat no aparecen los subíndices y supraíndices. Sí, Euge, ahí te interrumpo sí, un poquito. sí.
Que ahí aparte quise poner en el chat, contestar una pregunta, la pregunta de Belén, pero nada, se me fue tipeando y se mandó solo. Pregunta si se le puede hacer, si se puede hacer el catión hierro más 4. Ah, bien, no. Fíjense que hay como dos cositas acá para ver. Primero, ¿cuáles son los cationes posibles? Les aparece en la tabla periódica o en el apéndice. Esperen que se los busco. Acá tienen los números de oxidación con los que podrían encontrar algunos elementos. Algunos podrían mostrar los cationes. O sea, depende si puedo formar cationes o no, si voy a formar un compuesto iónico o no. Entonces, podría tener algunos cationes posibles, no puedo tener todos los que quiera. Si voy a buscar el hierro, acá está. Estoy en la página 376, tengo dos posibilidades para el hierro, más 2 y más 3. El más 4 no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no es energéticamente favorable. Pero ustedes no tienen que saber el por qué. ¿Sí? Si no está disponible la tabla, no lo pueden hacer. Y sí tiene que ver con la valencia. Obviamente, sí, tiene que ver con la valencia. Eso es lo que me preguntaban, si la cantidad de electrones que puede perder depende de la valencia. Sí. Del número de oxidación, más que nada. La valencia estaría como pensado con los números, los electrones que se pueden compartir. Pero sí, tiene que ver con eso. Después cuando veamos bien, o cuando vean bien con Cristina, enlace iónico, enlace covalente, por ahí les va a quedar un poquitito más claro. Y hay otra cosa que nosotros no la nombramos acá, pero se intenta que cuando uno forma cationes, aniones, ¿sí?, llegue a algo que sea energéticamente favorable. Lo favorable es que se parezcan al gas noble más cercano. Entonces, por ejemplo, en el caso del potasio que hicimos nosotros, que tenía 19 electrones, el gas noble más cercano es el argón, que tiene 18 electrones. Si ustedes piensan en los gases nobles, si han escuchado algo de los gases nobles, son químicamente poco reactivos, son muy estables, su configuración electrónica es muy estable. Entonces, lo que intentan hacer los elementos es parecerse a una configuración electrónica de gas noble. Entonces, por ejemplo, el potasio, para parecerse a un gas noble, tiene que tener, lo más cercano es que pierda un electrón y forme la configuración electrónica parecida a la del gas noble argón. Y la del oxígeno que vimos recién, le agregamos 2 electrones más. Entonces me quedó, el oxígeno tiene originalmente 8 electrones y forma un anión con 2 cargas negativas, por lo tanto tiene 10 electrones en total. Y se parece a la configuración electrónica del gas neón. ¿Sí? Siempre tratan de parecerse, sobre todo, en realidad los representativos, que serían estos que están acá, al gas noble más cercano. Después acá, que son los de transición, ya hay otras cosas para pensar. Pero bueno, no nos vamos a meter en tanto detalle. Bueno, y preguntaban que era distinta la configuración electrónica que les aparece en la tabla periódica de la que hicimos nosotros recién. Eso es porque ahí en la tabla periódica lo organizan por niveles. Entonces les queda un poquitito distinto, por ejemplo, el hierro. ¿Sí? El hierro les queda como 3D6, 4S2, y nosotros teníamos el nivel S en distinto orden. Bueno, eso es porque en la tabla periódica está ordenado por el nivel, pero lo que hicimos nosotros es lo que está bien. Igualmente no todas las tablas tienen la configuración electrónica, esta que yo les mostré porque es bastante completa. Bueno, vamos a analizar un poquitito ese ejercicio que les puse ahí. Vamos. Lo voy a leer. Este está en la página 25 del libro, el ejercicio 4.
Dice, interpretar la siguiente notación y les da la configuración electrónica del carbono. Entonces, el carbono tiene número atómico 6. Y la configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p. Va a quedar 1, 1 y acá sin nada, digamos, SP. Entonces me pregunta, tengo varias preguntas, esto es para analizar un poquitito lo que estuvimos haciendo. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel de energía? ¿Sí? Acuérdense que los niveles son los que están marcados con los números, ¿sí? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cuando vamos aumentando los niveles, más nos vamos alejando del núcleo atómico, ¿no? Entonces, me pregunta cuántos electrones tengo en el último nivel de energía. El último nivel de energía que habilitamos es el 2. El 1 quedó cerrado. Creo que puede ser que esté mal hecha la configuración. Son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿A dónde ves el error? Ah, no, sí, no, está bien, está bien, está bien. Ah, no, puede ser. Ojo, chicos, eso sí ténganlo en cuenta. Puede ser que en algún momento yo me equivoque en algo, así que no, y quiero decir, no es una verdad indiscutible lo que yo anoto en mi hoja. Si ven algo que está mal, avísenme. Bueno, entonces, la pregunta era... Profe, y en esos casos, cuando no llega a completar el nivel 2P, sí puede faltar un electrón o no. Sí, puede haber un P que no tenga nada. Sí, eso sí. Ah, listo, gracias. Nada. Bueno, entonces dice cuántos electrones tengo en el último nivel de energía. Los niveles de energía serían lo que tengo marcado con estos números. Entonces, en el último nivel de energía, que sería la pregunta A, tengo 4 electrones, ¿sí? 2 electrones están en el nivel 2s y 2 electrones están en el nivel 2p. Entonces voy a tener en el último nivel de energía 4 electrones. La pregunta B me pregunta, ¿cuántos electrones tiene el último subnivel de energía? Y ahí en subnivel de energía se está refiriendo a los orbitales p. ¿Sí? Este tiene, dentro del mismo nivel, que es el nivel 2, tengo subniveles, el subnivel S y los subniveles p. Entonces, en el último subnivel de energía, que también lo podemos ver, si lo queremos ver con energía, ven que lo busco. El diagrama. Profe, y si yo ¿Sí? después ya salto a 3P6 y 4S, me piden en el último nivel, y ponerle que yo ya, bueno, no sé cómo formular la pregunta, pero yo metí, qué sé yo, un 3 en el medio y después vuelvo a tener 4. Acá decís, Cuento todo lo que tengo en los 4, digamos. vos decís si habilitaste el 4S y después tenés el 3D. Claro. No, último nivel de energía, último nivel de energía se refiere al número. ¿Sí? O sea, el número es el S. O sea que si yo me pide salto al 3D y me pide el último nivel de energía, cuento todos los 3 que tengo anterior también. No, eso lo vamos a ver ahora porque vamos a ver cuáles son los electrones de valencia. Ahí vamos. Ah, listo. Ahí Bueno. vamos. Entonces, subnivel de energía serían, el último subnivel sería lo último que tenemos acá, serían 2 electrones. ¿Sí? Acá. Bueno, y después me dice, ¿cuál o cuáles de esos electrones en promedio están más alejados del núcleo? Entonces, fíjense que cuanto más me voy alejando yo, ¿sí? Si lo voy mirando acá en el diagrama de energía, cuanto mayor es el nivel y cuanto mayor tenemos acá, ¿sí? Cuanto mayor es el nivel, más me voy alejando del núcleo, y cada vez me alejo más. Entonces, ¿cuáles son los electrones que tienen
o que están más alejados del núcleo. Entonces, en ese caso, los electrones más alejados del núcleo son los que están ubicados en el nivel P. ¿Sí? Es lo que tengo más alejado. Tengo el nivel y el subnivel sería el P. Lo podemos ver de acá también. ¿Sí? Cuanto más energía, más alejado. Entonces serían los del nivel P. Y después, que no están acá, estas preguntitas que se las agregamos nosotros para que sea completo el ejercicio. Vamos a ver cuáles serían los electrones de valencia. Que los electrones de valencia son los que van a poder estar involucrados en un enlace, ¿sí? En un enlace, que es lo que van a ver después a partir del martes con Cristina. Entonces, para poder calcular los electrones de valencia, tienen dos opciones, según el grupo que se ubiquen en la tabla periódica. Entonces, los grupos son los que tienen acá arriba, ¿sí? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, son todos los que están en las columnas, ¿sí? Cada columna de la tabla periódica es un grupo. Entonces, si están en las columnas del 1 al 12, que sería hasta acá, para poder calcular los electrones de valencia, esos electrones de valencia, el cálculo es directo, sería que los electrones de valencia es el número de grupos. Entonces, estamos en el grupo 1, los electrones de valencia es el 1. Si estamos en el grupo 2, electrones de valencia 2. Si estamos en el grupo 8, los electrones de valencia son 8. Entonces, ahí más o menos se responde la pregunta que me habías hecho. ¿Por qué? Porque el hierro, como teníamos la otra, como vemos la configuración electrónica del hierro, que lo teníamos antes, el número de electrones de valencia serían 8. Entonces, esos electrones de valencia son estos que están acá, digamos. Estos que están acá van a ser los electrones de valencia. Tengo una forma de saberlo. Los electrones de valencia coinciden con el número de grupo. Hasta, o sea, no en todos los grupos, hasta el grupo 12 coinciden. Entonces, eso que vos me preguntabas, que la respuesta es que me interesa a mí saber cuáles son los electrones de valencia, no cuántos electrones hay en el último subnivel y todo, en este caso. Entonces, los electrones de valencia serían del 4, ¿sí? Los 4s y los que están en el D. Estos que están acá ya serían parte de lo que le llamamos electrones core, que no van a poder formar parte de un enlace químico. Entonces, si estamos en el grupo del 1 al 12, los electrones de valencia coinciden con el grupo, con el número de grupo. Y si estamos en, no me acuerdo si lo vieron el martes, pero lo van a ver, pero bueno, se los voy adelantando. Si estamos en el grupo del 13 al 18, los electrones de valencia los van a tener que calcular como el número de grupo menos 10. De esa manera calculan los electrones de valencia. Entonces, vamos a ver, si me preguntan los electrones de valencia del carbono, el carbono está en el grupo 14, entonces, para poder calcular los electrones de valencia, sería 14, que es el número de grupo, menos 10, 4. Entonces, los electrones de valencia van a ser 4. ¿Y cuáles son? Bueno, ahí los marcamos. Esos electrones de valencia van a ser los últimos que escribí. Esos que están ahí van a ser los electrones de valencia. Los que no son electrones de valencia, que sería la pregunta E, que me pregunta, ¿cuáles son los electrones core?
¿sí? Los que están adentro, ya están protegidos, los que no se pueden usar para formar enlaces. Entonces, los electrones core son los que no son de valencia. Entonces, en este caso, los electrones core serían esos que están ahí. ¿Sí? Los electrones core son 2, que serían los que pertenecen al 1s2. Bien. Bueno, entonces, lo que les tiene que quedar claro de esto, de la configuración electrónica, es que esos electrones, bueno, lo primero es que el átomo no es así, como les mostré al principio. Eso lo van a ver en muchos lados. Los átomos no son así. Es una representación que quedó, se sigue usando así como decir un átomo y aparece eso como en el popular, pero sepan que esta representación donde me mostraba un electrón en una órbita, porque ahí lo veían en una órbita que sí o sí estaba siempre en este lugar y podía hacer la trayectoria, eso no es así. Lo que tenemos ahora es otro modelo donde tenemos los electrones distribuidos en una nube, donde es muy probable, o sea, tenemos una probabilidad alta de encontrar un electrón. Estos orbitales, los S, los P, los D, son representaciones en el espacio de funciones matemáticas donde la probabilidad de encontrar electrones es muy alta. También tenemos que saber, bueno, que tenemos esa forma de distribuirlos, la forma de distribuirlos que lo llamamos diagrama de lluvia para ayudarnos, usamos ese diagrama de lluvia, lo tienen en el apéndice, lo tienen que seguir de esta manera, como lo hicimos, y que si queremos formar cationes o aniones, lo que va a cambiar son la cantidad de electrones. Nunca pueden cambiar la cantidad de protones porque esos protones le dan la identidad al elemento. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar de estructura electrónica. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, primero voy a revisar el chat si hay algo. Profe, yo tenía una consulta que es lo que te pregunté hoy, pero vos lo entendiste de otra manera. Si yo Bien. tengo, por ejemplo, el hierro, Sí. que tiene el último nivel, es el 3. Y poner que te pregunta cuántos electrones tiene el último nivel de energía. Yo tengo que contar esos 6, después los otros 6 anteriores del otro 3P. No, último nivel del hierro es este. El 4. Ah, o sea, siempre el número más grande, digamos. Claro, eso sería último nivel. Pero lo que me sirve en realidad del hierro, claro, que yo te quise contestar una cosa que no me preguntaste, por eso quedó otra cosa. Lo que a mí me sirve del hierro es saber los electrones de valencia, no los que están en el último nivel. Esa es la respuesta, que acá en este caso, como pregunta así teórica, te puedo decir, ¿cuáles son los electrones del último nivel del hierro? Bueno, los 4s2. Pero a mí lo que me sirve mucho del hierro es saber los electrones de valencia. Claro, claro. Y si yo ponerle, no es el hierro. Yo tengo 4s2, 3d10 y 4p6. Tomo los del 4p6 y los del 4s2 para sumar los Claro, electrones en el siempre. último nivel de energía. No, último nivel es el numerito más grande que tenés delante del S, del P y del D. Y eso lo sumás para hacer último nivel. Claro, Sí. no importa si está cortado por otro nivel o algo, o sea, sumás todos los de ese nivel. Exacto. Sí, Listo, gracias. Y para poner los electrones de valencia, Esperen que escuché todo mezclado. y, yo pregunté, para tomar los electrones de valencia siempre es a partir del último nivel, Los electrones de valencia. o de los que tienen más energía, claro. Para los electrones de valencia se calcula, escuché medio cortada la pregunta, te voy a responder lo que escuché. Los electrones de valencia, Sí, eso sí. O sea, sí. la cantidad de números de electrones de valencia, sí, eso 10 puntos. El tema es a partir de dónde los tomo. Los tomo a partir de los electrones que tienen más energía o a partir de los electrones que tienen, digamos, mayor nivel. Sigo escuchando muy bajito. Yo te voy a contestar más o menos la pregunta que escuché. Si los electrones de valencia son los que tienen mayor energía, esa era la pregunta. Claro, o sea, ¿por dónde arranco a contar los electrones de valencia?
a partir de los que tienen mayor nivel o los que tienen mayor energía. Son los que tienen mayor energía y están calculados de esta manera, ¿sí? O sea, vos te tenés que fijar, si vos te fijás cómo coinciden, espérate que voy a presentar, porque de acá no se ve lo que muestro, y de paso ya nos vamos a tabla periódica. Voy a presentar la misma tabla que yo tenía, pero la voy a presentar en la pantalla porque tiene buena definición. Es una foto. Que ya aparece. Ahí está. Bueno, esta sería la misma tabla que yo la estuve mostrando, pero esta sería una imagen. Ahora si yo la acerco se ve bien todo en detalle. Lo que yo quiero hacer es... Espérate, ahí está. Bueno, si yo tengo el grupo, vamos a acercarlo un poquito más, así se ve mejor. Si tengo el grupo 1, el electrón de valencia, bueno, acá en el hidrógeno tengo un solo electrón, sería este. Si me voy para abajo, me voy al litio, por ejemplo, el electrón de valencia es el electrón este que está acá en el 2s1. Si me voy al sodio, el electrón de valencia es el que está en el 3s1. Fíjense que coinciden los electrones de valencia con el número de grupo, y si lo miro en la configuración electrónica, ¿sí? Sería lo que tengo en el último nivel. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá en el litio lo tengo escrito entero, y después cuando ya me voy del sodio para abajo, fíjense que les aparece como entre corchetes el neón, en el potasio entre corchetes el argón. Entonces, ahí nosotros cuando hacemos la configuración electrónica la hacemos entera. Acá está resumida porque después no entra. Fíjense que es larguísimo, y lo que estuvimos haciendo es re largo. En la tabla periódica no entra, entonces lo van resumiendo así. Pero si ustedes lo miran, les va quedando que el último nivel de energía me está mostrando los electrones de valencia. Entonces, el grupo 1, último nivel de energía, el 2s1, último nivel de energía, 3s1. Si me fijo en el grupo 2, voy a tener electrones de valencia en el último nivel de energía. Lo veo acá. En el caso, esto sería estas dos columnas que están acá, antes de pasar a la 3, serían los que son los elementos representativos, ¿sí? Faltan los que están del lado derecho, pero serían elementos representativos. Después acá, para el número, para el grupo 3, digamos, los electrones de valencia los veo, todo lo que está por fuera, fíjense que lo que está por fuera de la configuración electrónica del gas noble, que me lo está mostrando ahí como con un corchetito. Tengo los 3D1, 4S2. Si esto yo lo escribiera con el diagrama de lluvia, me quedarían los 4S2 a la izquierda y los 3D1 a la derecha. Acá en la tabla periódica está acomodado distinto. Entonces me va coincidiendo el número de grupo con los electrones de valencia, que están por fuera de lo que sería la configuración electrónica del gas noble. Cuando me voy al grupo 13, que es donde se cortaba los electrones, vieron que del grupo 1 al 12, los electrones de valencia coinciden con el grupo. Del 13 al 18 hay que restarle 10. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el galio, ¿sí? Que ustedes lo ven ahí, tienen el 3D10, 4S2, 4S1. Entonces, lo que estaríamos restando con ese 10 son los 10 electrones de la subcapa D. Me quedarían como electrones de valencia, esto sería el grupo 13, yo acá lo tengo como 3B porque bueno, está distinta, pero este sería el grupo 12, grupo 13. Son distintas formas de nombrarlo, puede ser como 3B o como 13. Entonces, el grupo 13 me estaría mostrando 13
menos 10, me quedarían 3 electrones de valencia que los veo acá, ¿sí? En el 4s2, 4p1. Y los 3 de 10 me quedarían por fuera de los electrones de valencia, ¿sí? Acá los electrones de valencia serían entonces solamente 3. Lo que me va mostrando esos electrones de valencia es que solamente esos de valencia son los que pueden estar involucrados en un enlace, ¿sí? Los otros no. Por más que cuando ustedes hagan la distribución de la energía, ¿sí? Porque por ejemplo ahí los 3D, ¿sí? Estos serían los 3D, tienen mayor energía que los 4S, ¿sí? Pero igualmente los electrones de valencia siguen siendo estos que están acá, lo que me está mostrando el diagrama de lluvia, o el diagrama, en realidad acá sería el diagrama de energía. Lo vamos viendo siempre ahí en la tabla. Esa sería la correlación de por qué tenemos del 1 al 12 tanto electrones de valencia y del 13 al 18 hay que restarle esos 10. Está todo, se puede como que mirar también con la configuración electrónica. Esta tabla, que está acá, esperen que voy a sacar esto. Profe, ¿y los cores son los del principio o no entendí muy bien el tema del Los- core? Sí, los cores son los que no son de... Los cores como que están encerraditos, que no pueden involucrarse en ningún enlace. Entonces tenés dos tipos de electrones, o de core o de valencia. Los que no son de valencia, que son más fáciles de calcular porque tenemos las formulitas estas, la forma de darnos cuenta, los que no son de valencia son los cores. ¿Sí? O sea, forma de calcular tenés, o para darte cuenta, los de valencia. Los que no son de valencia, por descarte, son los cores. ¿Sí? Son los que están más cerquita del núcleo y son los que no pueden formar parte del enlace. Y están ahí, ya están como encerrados, digamos. Eso no se pueden usar. O sea que si tengo una configuración electrónica larga, voy a tener bastantes electrones core. Sí, sí, sí. Ah, listo. Fíjate que en los que vimos bueno, esta no era tan larga, pero todo esto que está acá del hierro, o sea, lo que voy a marcar en verde, estos serían los cores del hierro, o sea, no los puedo tocar. Ah, buen día. Hola, buen día. Y los que están acá serían los de Valencia, los que están en naranja. Traté de respetar el código de colores. Listo, gracias, profe. De nada. Bueno, entonces, acá les presento la tabla periódica. Puede que no tengan esta, ¿sí? En general, cualquier tabla periódica sirve. Esta, que es la Sargent-Welch. A ver si está por acá. Bueno, según la editorial que la va haciendo, le va poniendo distintos nombres. Esta, la editorial es Sargent-Welch. Tiene información en exceso, tiene muchísima, muchísima, muchísima información. Todas las tablas periódicas, tengan la que tenga, que en general les van a servir. Después fíjense, vamos a ir viendo. Ay, se lío. Esperen, ya lo arreglo. Ahí está. Todas las tablas, según el que diseña la tabla, o sea, la información tiene que ser la misma, un poco más, un poco menos, pero en general es más o menos la misma. Lo que no le puede faltar a ninguna tabla periódica es el número atómico. O sea, eso no le falta a ninguna. Pero por ahí, qué sé yo, el radio atómico, la electronegatividad, no sé, ¿qué más puede ser? El punto de fusión. Hay muchos datos que hay tablas que las tienen y otras que no. Esta que les estoy mostrando, que es la Sargent-Welch, es una de las más sofisticadas. Acá van a tener todo lo que necesitan, lo van a encontrar en esta tabla. Independientemente de la tabla que usen, van a tener que buscar la información. Y no hay una regla general que yo les diga el número atómico en todas las tablas periódicas está a la izquierda arriba. Según la tabla que tengan es donde van a tener la información. Por eso todas las tablas periódicas tienen una leyenda, yo se las estoy agrandando ahora acá, en la Sargent-Welch,
que les muestra a dónde tienen la información. ¿Por qué? Porque si yo cada vez que quiero mostrar la información de un elemento pongo número atómico 2 puntos, por ejemplo acá en el zinc 30, peso atómico 2 puntos 65, punto de fusión 2 puntos, bueno, tengo que tener, no sé, esto es una 4 lo que yo tengo. Si tengo que poner, cada vez que pongo toda esa información, número atómico 2 puntos, tengo que tener una 1 para que me entre todo eso y que se pueda leer. Entonces, directamente lo que se hacen en las tablas periódicas es mostrar las zonas donde voy a encontrar la información. Entonces acá me pone, bueno, en azul, a la izquierda arriba, me va a aparecer el número atómico. En rojo, abajo de todo, me aparece el nombre del elemento. ¿Sí? Por ejemplo acá, zinc. En negro, a la derecha y más o menos a la mitad, me aparece el símbolo. Entonces, si yo después voy, por ejemplo, acá, no sé, miro el estroncio, yo sé que el 38 que me aparece acá, a la izquierda arriba, es el número atómico. Que esto que me aparece acá, a la derecha y más o menos en el medio, es el símbolo. Que acá abajo tengo el nombre. Bueno, acá me doy cuenta, ¿no? Pero me aparece, por ejemplo, este numerito que está acá. ¿Sí? Que no me doy cuenta tan fácil como esto, yo me doy cuenta que es el símbolo del elemento. Pero acá, en rojo, arriba a la derecha, tengo el peso atómico. Acá, arriba, entre el peso atómico y el elemento, tengo un numerito. ¿Qué será? Bueno, me voy acá a la leyenda y me dice, bueno, lo que tengo ahí, en ese numerito, entre el peso atómico y el símbolo del elemento, es el estado de oxidación. Esta tabla tiene dos lados, ¿sí? El lado A, que sería este que estamos viendo ahora, y tengo otro que sería el lado B, que se los muestro. Este sería, me va a aparecer, ahí está. Este sería el lado B, o sea, no alcanzó un lado de la tabla para poner toda la información, tengo el lado B. Y en el lado B voy a tener otra información distinta. Y también tengo una leyenda. Obviamente esto tiene información de más, no van a usar todo esto. Pero, por ejemplo, acá lo que sí nos va a importar es el radio atómico, que lo tengo del símbolo, dos numeritos para abajo del radio atómico. Y después, a la derecha, arriba, tengo otro numerito que está en negro, que es la electronegatividad de Pauling. Fíjense todo lo que tienen: capacidad calorífica, potencial de la primera ionización, volumen atómico. O sea, tienen de todo, tienen mucha información. No van a usar todo esto. Lo que les digo es que esta es la tabla más completa que existe. Si tienen otra tabla distinta, seguro van a tener el número atómico, el peso atómico también lo van a tener, pero puede ser que alguna tabla le falte, que no tenga la información del radio atómico y de la electronegatividad de Pauling. Esos dos datos sí los necesitan, ¿sí? Y ahí esos datos no están en el apéndice, me parece. La electronegatividad me parece que no está. O sea que eso sí o sí lo van a tener que sacar de la tabla periódica. ¿Sí? Electronegatividad la van a tener que usar, la van a ver bien a partir del martes. Van a tener que usarlo para después decir si son compuestos, si el enlace es iónico, si el enlace es covalente, ¿sí? Eso lo van a tener que tener esos datos. Yo lo voy a dejar de este lado de la tabla, ¿sí? Y vamos a ver qué es estos dos propiedades periódicas que yo les estaba nombrando. El radio atómico y la electronegatividad de Pauling. El radio atómico sería, o sea, primero que hay que imaginárselo de una manera, pero después la definición es otra. El radio atómico sería la distancia que hay entre el núcleo, ¿sí? entre el centro del núcleo y el final del átomo, digamos. Yo tengo la pantalla compartida, pero vayan mirando entre lo que tengo compartido y lo que voy escribiendo
en la hoja. Si yo quisiera pensar, me voy acá, donde lo había hecho al principio, si yo quisiera pensar en el radio atómico, tendría que pensar entre el centro del núcleo y donde termina el átomo, ¿sí? Esta parte es muy difusa, ¿sí? De dónde termina en realidad. Entonces, experimentalmente no se puede medir eso. Entonces, lo que se hace es tener dos átomos que van a estar próximos entre sí, unidos mediante un enlace, y se va a medir la distancia entre los dos núcleos, ¿sí? Entre el centro de los dos núcleos. La mitad de esa distancia va a ser el radio atómico, ¿sí? O sea que el radio atómico, que está definido como la mitad de la distancia entre dos núcleos, esto sí se puede, experimentalmente sí se puede medir, la mitad de la distancia entre dos núcleos de dos átomos vecinos que estén unidos por un enlace químico. Entonces, el radio atómico está medido de esta manera, ¿sí? Y se expresa como la mitad de la distancia promedio entre dos núcleos de dos átomos vecinos, que tienen que estar Profe, unidos. tengo una duda, disculpe. ¿Sí? Sí, decime. ¿Se habrá desconectado? Ah, se quedó sin señal. Bueno, cuando vuelva, supongo que hará la pregunta. Entonces, la mitad de la distancia, hemos dicho, este es el radio atómico. Y ese radio atómico lo puedo encontrar en la tabla. Y al ser una distancia, ¿sí? Fíjense que es una distancia, tiene unidades. Si ustedes se fijan en la tabla, ese radio atómico aparece con una unidad de medida, ¿sí? De distancia, ¿sí? Son Armstrong. Entonces, cuando yo quiera saber un radio atómico, voy a ir a buscar, ¿sí? Supónganse que quiero el radio atómico de, no sé, del potasio que veníamos mirando. Nos fijamos cuál sería el que está en el segundo lugar. Entonces vamos a ver el radio atómico del potasio y es 2,77. ¿Sí? El radio del potasio, 2,77 Armstrong. Y si quisiéramos saber la electronegatividad, bueno, la vamos a ir a buscar, tenemos acá la leyenda, pero vamos a ver qué es la electronegatividad de Pauling. Esa electronegatividad es una medida que voy a tener de la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones para su lado, ¿sí? Hacia él, cuando está formando parte de un enlace químico. Entonces, si yo tuviera dos átomos distintos, pónganse que este es un átomo y este es otro, cada uno va a tirar, es como, piénsalo como si fuese el juego de la soga que van tirando, ¿sí? Los dos grupos tiran cada uno de un lado de la soga. Entonces, esa fuerza que están haciendo ustedes para traer la soga con ustedes sería como la electronegatividad. Y la soga serían los electrones, ¿sí? Entonces, la electronegatividad lo que hace es, o en realidad lo que significa es, que es una capacidad, que es una medida de una capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones hacia él. Después van a ver bien, a partir del martes, que según si tenga mucha fuerza para atraer los electrones de él, o media esa fuerza, si tiene mucha fuerza, termina arrancando los electrones y se los queda. Y si tiene una fuerza medio intermedia, los electrones están más cerquita de él, pero siguen estando compartidos con el átomo de al lado. Entonces, eso de la electronegatividad va a depender si el enlace es iónico o si es covalente, que es lo que van a empezar a ver el martes con Cristina. Pero por ahora sepan que esa electronegatividad es una medida de una capacidad que tiene un átomo para atraer los electrones para su lado, ¿sí? Los atrae hacia él
cuando esos electrones están dentro de un enlace químico. Y como estamos diciendo que es una medida de una capacidad, yo no dije es una energía, no sé, es una fuerza, es una medida de una capacidad que tiene. Entonces, no tiene unidades, ¿sí? Fíjense que acá cuando lo ven en la leyenda, dice electronegatividad de Pauling y no me dice la unidad. ¿Sí? Si yo me fijo, por ejemplo, calor de fusión, kilojoule por mol. Si me fijo, no sé, el radio que habíamos dicho, está en Armstrong. ¿Sí? Si me fijo en el volumen, centímetro cúbico por mol. Entonces, fíjense que acá les aparece electronegatividad de Pauling y sin ninguna medida. O sea, no tiene unidad de medida. Entonces, si quisiera buscar la electronegatividad de Pauling, tendría que ir a mirar, ¿sí? Que estaría en el primer lugar a la derecha, o sea, derecha arriba de todo. Entonces, si quiero ir a ver la electronegatividad del potasio, por ejemplo, es 0,82. ¿Sí? La electronegatividad la podemos simbolizar como En, ¿sí? Esto no es, y pasé a otra cosa. Electronegatividad de Pauling, entonces para el caso del potasio es 0,82 y va sin unidades, ¿sí? Bien, hay algo que por eso se llama tabla periódica, voy a hacer una mini explicación de por qué se llama tabla periódica, creo que ahí siguen viendo los numeritos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el radio atómico, que sería el segundo lugar que aparece, para el hidrógeno es 0,79, para el litio es 2,05, para el sodio es 2,23, para el potasio 2,77, para el rubidio 2,98. Fíjense que cuando voy bajando en la tabla periódica, van aumentando los radios atómicos. ¿Sí? Me voy hasta abajo, cesio 3,34. Dentro del grupo, cuando voy bajando, va aumentando el radio atómico. Se me termina el grupo, me voy acá. Radio atómico, berilio 1,40, magnesio 1,72, calcio 2,23. Fíjense que va aumentando, o sea, otra vez empezó la serie en que va aumentando, ¿sí? Entonces, las tablas periódicas, ¿sí? Fíjense también lo podemos ver en los periodos. 2,05 para el litio, 1,40 berilio. Me voy otra vez al periodo 2. 1,17, 0,91, 0, fíjense que acá en el periodo va disminuyendo. No vamos a analizar bien hacia dónde aumenta, hacia dónde disminuye. Lo que les quiero decir que las tendencias, o sea, la tabla periódica, lo que me está mostrando es que en diferentes sectores de periodos, ¿sí? Por eso es tabla periódica, que puede ser lo puedo analizar en el periodo, lo puedo analizar en el grupo también. Las propiedades periódicas van variando con una cierta tendencia. Entonces, fíjense acá, el radio atómico en el grupo, cuando desciendo en el grupo, va aumentando, ¿sí? En el grupo 1 aumenta, 1,40, 1,72, 2,23, 2,45. En el grupo 2 también aumenta, ¿sí? Entonces, cuando voy pasando de grupo a grupo, voy mirando esas tendencias periódicas y o aumenta o disminuye según la propiedad periódica que estoy mirando, ¿no? Por eso lo vemos como tabla periódica. Hay diferentes patrones que se van repitiendo, ¿sí? Bueno. Voy a dejar de compartir la tabla. Más o menos así, que me vayan contando. ¿Tienen esta tabla? ¿Tienen otra? Yo tengo esa. Esa. ¿Física Yo o...? también esa, profe. Dale. ¿La tienen en la mano o la tienen así tipo en foto? Sí, yo en papel. En papel. Yo la imprimí, la tengo en papel. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, sí, esa que les mostré yo la bajé de internet. Así que está disponible. Igualmente, si tienen otra distinta, por ahí la Capeluz, la Capeluz me parece que no tiene la electronegatividad. Algunas tablas, en vez de tenerlo así como yo te lo mostré, que en el mismo cuadrado, donde tienen toda la información de un elemento, hay algunas que tienen después atrás como una tablita donde les dice, qué sé yo, sodio
y la electronegatividad. Potasio y la electronegatividad. Se los da como en una lista, no lo tienen adentro del mismo cuadradito. Pero búsquenlo porque probablemente aparezca. Bueno, y una última cosita que quería comentar hoy, que fue así como un salpicado de cosas, un poco de estructura electrónica, un poco de tabla periódica, y lo último que vemos un poquitito de, vamos a ver un poquitito de sustancias. Después ya las clases van a ser más del mismo tema. Ahora hicimos como un salpicadito porque tenemos capítulo del 1 al 6 que tenemos varias cosas. Después ya a partir de la semana que viene ya es como que seguimos todo dentro del mismo tema. Lo último que nos faltaría ver hoy, para empezar a introducir un poquitito lo que sería la semana que viene, que vemos compuestos, ¿sí? Sustancias en realidad, sustancias simples, sustancias compuestas, vamos a ver un poquitito, que es algo que ya algo deben saber, son las sustancias simples. Todo lo que vimos en la tabla son los elementos, ¿sí? Todo lo que tenemos en la tabla son elementos. Nos dan características de un grupo de átomos que tienen características similares y se agrupa bajo el nombre de elemento. Esos elementos, si yo tengo un solo átomo de sodio, un solo átomo de litio, un solo átomo de magnesio, no me está mostrando una sustancia, me está mostrando solamente un átomo que tiene determinada configuración electrónica, determinado radio atómico, ¿sí? Son como propiedades aisladas. Cuando yo tengo muchos de esos átomos y los voy juntando, ¿sí? Voy poniendo muchos juntos, esos átomos se van relacionando entre sí y me forman lo que sería una sustancia. Un átomo no lo puedo agarrar con la mano, pero si yo quiero agarrar la sustancia calcio, por ejemplo, la sustancia sodio, voy a tener que tener algunas consideraciones especiales para agarrar el sodio, porque es muy reactivo, pero bueno, lo puedo ver, lo puedo tener en la mano, ¿sí? Si yo pienso en el dicloro, ¿sí? En la sustancia dicloro, también, es más, hasta la puedo ver porque es un gas verde, entonces la puedo llegar a ver. Entonces, esas sustancias, para que esos elementos yo los pueda apreciar a la vista, tienen que estar formando parte de sustancias. Y tenemos lo que vamos a ver hoy, que serían las sustancias simples. ¿Sí? Entonces, las sustancias simples, esperen que tengo que arreglar una cosita en la compu. Sí, listo. Me ha salido un cartel, ahí está. Bueno, entonces, las sustancias simples son una agrupación de muchos átomos que se van a relacionar entre sí y me van a formar una sustancia. ¿Qué tienen de relación esa sustancia, esos átomos entre sí? La van a empezar a ver el martes. Pero lo que yo quiero que les quede, la idea hoy, es que si tenemos muchos elementos, o sea, una gran cantidad de esos elementos que se van a de átomos, de elementos que se relacionan entre sí, vamos a tener las sustancias simples. Entonces, por ejemplo, podemos tener un átomo de carbono, que lo representamos así, y si yo le pongo entre paréntesis el estado de agregación, que en este caso sería sólido, ya eso me está mostrando que tengo una sustancia. ¿Por qué? Porque para que algo sea sólido, yo tengo que tener varias cosas relacionándose. Si yo tengo un solo átomo aislado, no sé si está sólido o gaseoso, no lo puedo determinar si está líquido. Pero si yo tengo varios elementos, o sea, varios átomos de un mismo elemento relacionados entre sí, puedo saber si eso está en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo, ¿sí? Tengo forma de verlo. Entonces, cuando les aparece un elemento escrito y entre paréntesis un estado de agregación, que puede ser sólido, que puede ser líquido, que puede ser gaseoso, cuando tengo eso, voy a decir que tengo una sustancia simple. Puedo tener también sodio.
¿sí? Ahí tengo la sustancia simple sodio. ¿Por qué simple? Porque tengo un solo elemento. Bien, que tenga un solo elemento no quiere decir que lo tenga que tener sí o sí repetido en esa fórmula una vez. Puedo tener, por ejemplo, la sustancia simple dioxígeno. Todos la conocen como oxígeno, pero la forma correcta de nombrarla sería dioxígeno, ¿sí? Por ese 2 que está ahí. Entonces, esta es la sustancia simple dioxígeno. ¿Cómo me doy cuenta que es gaseosa? Y porque está en el aire, ¿sí? Tengo forma de censarlo esto. Si bien no lo veo a simple vista, pero tengo forma de saber que el dioxígeno está presente. ¿Cómo sé cuáles de las sustancias simples que estoy escribiendo van con este 2 o no? ¿Sí? Porque acá el carbono no lo puse, en el sodio no lo puse, pero en el dioxígeno sí lo puse. Bueno, hay algunos elementos, que se los voy a poner acá, se los voy a escribir acá. Son esos que están ahí, son los elementos que si yo quiero formar la sustancia simple de esos elementos, sí o sí van con este 2 acá abajo. Entonces, si yo quiero formar la sustancia simple del nitrógeno, la tengo que escribir con un 2 abajo. ¿Sí? Entonces sería sustancia simple dinitrógeno. Todas estas las puse en este orden porque no sé si ayuda o no, pero si ustedes lo leen, se lee Broncliffe, que no es nada, ¿sí? Pero por lo menos, como al tener vocales y consonantes, tiene alguna... Lo pueden, o sea, no se tienen que acordar de memoria que es el bromo, que es el oxígeno, que es el nitrógeno, sino que se acuerdan por ahí de la palabra Broncliffe y ya lo tienen como para... Es una regla memotécnica, digamos, ¿no? Nada más que, bueno, la H no suena, entonces acuérdense que es Broncliffe con H al final. Entonces, si se acuerdan de esta palabrita, van a saber que estos son los elementos que si yo quiero formar la sustancia simple, esa sustancia simple va a tener que tener ese 2 abajo, va a ser diatómica. Entonces, lo mismo para el cloro, ¿sí? Dicloro. Lo mismo para el hidrógeno, ¿sí? Que sería la sustancia simple dihidrógeno. Esas serían todas las... Digamos, todo esto que están acá serían todos los elementos que si yo quiero formar la sustancia simple, tendría que ser diatómica. Entonces, fíjense que las sustancias simples consisten en tener un solo elemento, pero no repetido una sola vez, puede estar repetido varias veces. Entonces lo tenemos acá el carbono una sola vez, y por ejemplo acá el oxígeno, el nitrógeno, sigue siendo el mismo elemento, nada más que está repetido 2 veces. Pero estas serían las sustancias simples. Vamos a ver después las sustancias compuestas, que van a ser cuando tengo más de un elemento, ¿sí? Dióxido de carbono, que ya lo deben conocer. Óxido de sodio, ¿sí? Hay varias otras sustancias que van a tener más de un elemento. Siempre se empieza por las más simples, que serían, bueno, valga la redundancia, las sustancias simples. Eso es lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? Nomenclatura de todas las sustancias, tanto simples como compuestas, las vamos a ver la semana que viene. Bien, hago un mini cierre de la clase. Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Vimos estructura atómica y configuración electrónica. Dijimos que los protones y los neutrones están en el núcleo y tienen masa apreciable, que los electrones tienen una masa despreciable respecto de los neutrones y los protones, por lo tanto no los consideramos con masa. Nos fijamos cómo era la distribución electrónica, dijimos que los neutrones y los protones están en el núcleo, que los electrones están en el espacio extranuclear, que si queremos formar cationes o aniones, la diferencia va a estar en la cantidad de electrones que tengan. Los protones no se pueden cambiar porque son particulares, o sea, son parte de la identidad del elemento. Y después, bueno, vimos un poquitito cómo era la tabla periódica, cómo estaba organizada en los grupos. Vimos un poquitito lo que era radio atómico y electronegatividad. Les dije que la electronegatividad les iba a servir después para ver cómo iban a actuar
¿sí? A partir de la electronegatividad, y van a poder decidir si un enlace era iónico o si un enlace era covalente. Y el rayo atómico, que no les dije, para qué lo podían llegar a necesitar, cuando empiecen a ver soluciones sólidas, hay soluciones que van a poder ser sustitucionales o intersticiales. Todo eso lo van a ver cuando vean soluciones. Para eso les va a servir. Y sustancias simples, compuestas, las vamos a usar porque es el lenguaje con el que nos vamos a comunicar en la química, ¿sí? Es un lenguaje nuevo, por lo tanto hay que prestarle mucha, mucha atención porque es difícil al principio, ¿sí? Así como si yo les digo vayan hoy a aprender chino, van a tener que aprender una simbología distinta y cómo se lee esa simbología. Bueno, acá en química es lo mismo. Vamos, si bien las letras son las mismas que vienen usando, van a tener que ver cómo representamos los compuestos, cómo representamos las sustancias simples, y de esa manera nos vamos a ver cómo se escribe y nos vamos a empezar a comunicar con eso. Bueno.